¿Alguna vez te has preguntado qué diferencia a las personas exitosas de las que no lo son? ¿Qué hace que algunos logren sus metas con confianza mientras otros se sienten atrapados como si estuvieran corriendo en una rueda de hámster sin llegar a ningún lado? La realidad es que el éxito no es cuestión de suerte ni de talento innato. Es el resultado de seguir estrategias claras, probadas y, sobre todo, prácticas. Hoy quiero compartir contigo 7 de esas estrategias infalibles que no solo tienen el poder de transformar tu vida profesional, sino también de brindarte la confianza y la claridad que necesitas para avanzar hacia tus sueños. Y lo mejor de todo es que no estamos hablando de teorías complicadas o ideas abstractas que suenan bien pero no sabes cómo aplicar. Estas son herramientas concretas que miles de personas ya han utilizado para cambiar su destino y que de igual forma, pueden transformar tu vida profesional desde hoy mismo. Estas estrategias están basadas en las enseñanzas de Brian Tracy, un referente mundial en desarrollo personal y profesional, cuya experiencia ha ayudado a millones de personas a desbloquear su potencial. Así que relájate cómodamente, toma algo para anotar, y prepárate para descubrir cómo estas estrategias pueden convertirse en el mapa que te guiará hacia una vida profesional más exitosa y satisfactoria. Porque, al final, todo gran cambio comienza con un pequeño paso en la dirección correcta. ¿Estás listo para dar ese paso? Comencemos. La primera estrategia es uno de los principios más poderosos: fijar metas claras y alcanzables. Brian Tracy dice que las metas son como un GPS para tu vida, te guían hacia donde quieres ir. No basta con decir, quiero tener éxito, o, quiero mejorar en mi trabajo. Es necesario ser específico. Por ejemplo, ¿quieres un ascenso? ¿Aumentar tus ingresos? ¿Aprender una nueva habilidad? Una meta bien definida te proporciona enfoque y dirección. Para poner en práctica esta estrategia, solo sigue estos 3 sencillos pasos. 1. Toma un papel y escribe 7 metas que deseas lograr en tu vida profesional este año. 2. Selecciona una meta principal y escríbela en tiempo presente, como si ya la hubieras logrado. Por ejemplo, he conseguido el ascenso que deseaba este año. 3. Desglosa esta meta en pasos más pequeños, y pregúntate por ejemplo, ¿qué puedes hacer en los próximos 6 meses? ¿Qué puedes hacer esta semana? O, ¿qué hábito o acción te acerca a tu meta cada día? Esto no es solo motivacional, tu cerebro comienza a trabajar automáticamente para encontrar formas de lograrlo. La claridad es poder. Y recuerda revisar tu meta a diario. Esto no solo mantiene tu enfoque, sino que también programa tu mente para identificar oportunidades que te acerquen a ella. La segunda estrategia clave para transformar tu vida profesional es dominar tu tiempo. ¿Te has sentido alguna vez abrumado por la cantidad de cosas que tienes que hacer, como si el día no tuviera suficientes horas? Brian Tracy tiene una frase poderosa sobre esto: cada minuto que pasas planificando te ahorra 10 minutos en ejecución. Y créeme, esta no es solo una idea bonita, es una realidad que puede cambiar completamente tu forma de trabajar. Planificar no es simplemente escribir una lista interminable de tareas que te hace suspirar de cansancio con solo mirarla. No. Se trata de algo mucho más estratégico: priorizar lo que realmente importa. Imagina que tu día es un tarro vacío y tienes piedras grandes, piedras pequeñas, arena y agua. Las piedras grandes son tus prioridades más importantes, las que realmente hacen avanzar tus metas. Si llenas el tarro primero con la arena y las piedras pequeñas, no habrá espacio para las grandes. Pero si empiezas por las grandes, siempre podrás acomodar lo demás alrededor. Por ejemplo, si estás trabajando en un proyecto importante, como conseguir un ascenso o lanzar tu propio negocio, esas son tus piedras grandes. Quizás tu piedra grande para hoy sea redactar ese plan de negocios que has estado postergando, o empezar un nuevo curso que te permitirá crecer profesionalmente. ¿Y la arena? Cosas como responder correos no urgentes o desplazarte sin rumbo por las redes sociales. ¿Qué pasaría si dedicaras la primera hora de tu día a esa tarea clave, a la que te acerca cada día hacia tu meta más importante, antes de siquiera abrir tu bandeja de entrada?
La diferencia sería enorme. Así que aquí te entrego unos sencillos pasos para que puedas planificar tu tiempo eficazmente cada día, sin que sea necesario que dejes de lado la diversión ni tus momentos de descanso. 1. Cada noche, antes de acostarte, escribe las 3 tareas más importantes que debes realizar al día siguiente. Esto se llama la regla de las 3 prioridades. 2. Fija un tiempo específico en tu calendario del día siguiente para trabajar exclusivamente en estas tareas. Y asegúrate de que durante este tiempo no tengas distracciones como notificaciones o correos electrónicos. 3. Cuando estés trabajando al día siguiente en estas tareas, hazlo por ciclos, trabaja en bloques de 25 minutos con 5 minutos de descanso. Esto mejora tu enfoque y reduce la fatiga mental. Siguiendo estos 3 sencillos pasos, notarás cómo en 2 o 3 horas alcanzas a hacer muchas más cosas productivas que lo que muchas personas alcanzan a hacer en todo un día, cuando no planifican bien su tiempo. Recuerda, una buena gestión del tiempo no solo te hace más eficiente, sino que también te libera del estrés de sentirte abrumado. La clave aquí es ser proactivo, no reactivo. Controla tu tiempo y no dejes que otros lo hagan por ti. Pasemos a la tercera estrategia, la disciplina, una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar. Brian Tracy lo dice claramente, la autodisciplina es lo que transforma tus metas en logros. Y aquí está la clave, la constancia es lo que separa a los soñadores de los hacedores, porque no basta con soñar en grande, hay que actuar consistentemente para que esos sueños se materialicen. Ahora bien, ¿qué es realmente la disciplina? Es la capacidad de hacer lo que sabes que debes hacer, incluso cuando no tienes ganas. Y seamos honestos, todos tenemos esos días en los que parece que lo último que queremos hacer es levantarnos temprano, completar una tarea difícil o seguir adelante con un proyecto desafiante. Pero aquí está el verdadero secreto, no necesitas sentirte motivado todo el tiempo si tienes disciplina. Imagina a un atleta profesional. No siempre tiene ganas de entrenar a las 5 de la mañana o de seguir una dieta estricta, pero lo hace porque entiende que cada pequeño esfuerzo suma hacia un objetivo más grande. Y, con el tiempo, esa disciplina se convierte en un hábito tan automático que ya ni siquiera se detiene a pensar en ello, simplemente lo hace. Lo mismo puede aplicarse a tu vida profesional. La disciplina crea el hábito, y el hábito es el que finalmente hace el trabajo por ti. Para fortalecer tu autodisciplina fácilmente, haz este ejercicio práctico. 1. Identifica un hábito que, si lo practicas a diario, tendrá el mayor impacto en tu vida profesional. Por ejemplo, puede ser leer 30 minutos al día, practicar una habilidad específica o dedicar tiempo a planificar tu semana. 2. Comprométete a hacerlo durante 21 días seguidos, ya que este es el tiempo necesario para formar un nuevo hábito. Son solo 3 semanas que pueden transformar tu vida y tu carrera para siempre. 3. Lleva un registro visual, marca cada día que cumplas con este hábito en un calendario o aplicación. Esto crea un efecto de satisfacción al ver tu progreso. Además, puedes darte pequeñas recompensas cada semana por cumplir con tu compromiso contigo mismo, y así será más fácil mantener tu motivación para continuar. Y recuerda, la disciplina puede parecer difícil al principio, pero los resultados son gratificantes y valen la pena. La cuarta estrategia es clave y a menudo subestimada, gestionar tus emociones. Porque, aunque no lo creamos, nuestras emociones tienen un impacto enorme en las decisiones que tomamos, mucho más de lo que somos conscientes. Todos enfrentamos momentos difíciles, estrés, ansiedad, frustración, y en esos momentos es fácil sentirse abrumado y perder de vista nuestras metas. Sin embargo, aquí está la clave, aunque no podemos controlar muchas de las circunstancias externas que ocurren a nuestro alrededor, sí podemos elegir cómo reaccionar ante ellas. Y esa elección, aunque parezca pequeña, puede marcar toda la diferencia. Imagina esto, estás trabajando en un proyecto importante y de repente surge un contratiempo inesperado. Tal vez un compañero no cumplió con su parte, o una reunión importante se cancela en el último minuto. Es natural sentir frustración o incluso enojo, pero ¿qué pasa si reaccionas impulsivamente?
Puedes dañar relaciones, tomar decisiones apresuradas o perder el enfoque. Aquí es donde entra una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar: aprender a responder, en lugar de reaccionar. Responder implica tomar una pausa, evaluar la situación con calma y decidir conscientemente cuál es la mejor acción a tomar. Reaccionar, en cambio, suele ser impulsivo y emocional, lo que muchas veces nos lleva por el camino equivocado o incluso a arrepentirnos de nuestras decisiones. Imagina por ejemplo a un líder que enfrenta una crisis en el trabajo. Un líder reactivo podría culpar a su equipo o tomar decisiones apresuradas, generando más caos. Pero un líder que sabe gestionar sus emociones se detendrá, respirará profundamente y evaluará la situación con claridad antes de tomar una decisión. Esa diferencia en la manera de actuar puede cambiar completamente el resultado. Aquí tienes 3 ejercicios prácticos que te ayudarán a gestionar tus emociones. 1. Cuando sientas estrés o frustración, usa la técnica de respiración 4-7-8, inhala durante 4 segundos, mantén la respiración por 7 y exhala en 8. Esto calma tu sistema nervioso y te dará el espacio mental necesario para pensar con claridad. 2. Lleva un diario emocional donde escribas lo que sientes y por qué. Este hábito te ayuda a reflexionar, a identificar patrones, a entender tus reacciones y a anticipar mejor tus reacciones en el futuro. 3. Antes de tomar decisiones importantes, haz una pausa y pregúntate: ¿estoy actuando desde la calma o desde la emoción? Si la respuesta es la segunda, tómate un momento antes de continuar. Incluso aunque realices uno solo de estos ejercicios, empezarás a notar que cada vez más es más fácil para ti mantenerte enfocado, y además también notarás cómo tus relaciones personales y profesionales mejoran sorprendentemente. Gestionar tus emociones no significa ignorarlas o reprimirlas. Se trata de entenderlas, aceptarlas y decidir cómo usarlas a tu favor. Porque cuando controlas tus emociones, en lugar de dejar que ellas te controlen, estás construyendo una base sólida para tomar mejores decisiones y mantenerte firme en el camino hacia tus metas. Recuerda que tú tienes el poder de elegir cómo reaccionar. ¿Qué emoción vas a gestionar mejor a partir de hoy? La quinta estrategia es cambiar tu perspectiva sobre el fracaso, y esta es una de las más liberadoras. Porque, seamos sinceros, ¿quién no ha sentido miedo al fracaso alguna vez? Sin embargo, el fracaso no es algo a lo que debamos temer. De hecho, como dice Brian Tracy, el fracaso no es lo opuesto al éxito, sino que es parte de él. Piensa en esto: cada vez que intentas algo nuevo, te estás abriendo al riesgo de fallar, pero también a la oportunidad de aprender y crecer. El fracaso solo se convierte en derrota cuando permites que te detenga. Pero si lo ves como una lección, como un escalón hacia algo más grande, deja de ser un obstáculo y se transforma en un maestro. Imagina a Thomas Edison, quien intentó miles de veces perfeccionar la bombilla antes de lograrlo. Para él, esos intentos fallidos no eran fracasos, sino descubrimientos de métodos que no funcionaban. Su perspectiva fue lo que lo llevó al éxito. ¿Y si empezaras a ver el fracaso como un paso necesario en tu propio camino hacia el éxito? La clave está en cómo interpretas el fracaso. En lugar de pensar he fallado, esto no es para mí, cámbialo por esto es parte del proceso, ¿qué puedo aprender de esto? Cuando adoptas esta mentalidad, cada error se convierte en una oportunidad para mejorar y avanzar. Para ayudarte a cambiar tu perspectiva sobre el fracaso, aquí te entrego paso a paso un ejercicio sencillo. 1. Recuerda un momento en el que hayas fracasado. Escribe qué pasó, cómo te sentiste y qué resultado obtuviste. 2. Identifica la lección. Pregúntate: ¿qué aprendí de esta experiencia? Tal vez te diste cuenta de que necesitabas prepararte mejor, ajustar tu enfoque o simplemente que tenías que intentarlo de nuevo con más paciencia. 3. Redefine el fracaso. Escribe una nueva interpretación de esa experiencia. Por ejemplo, en lugar de pensar, no fui capaz de lograrlo, cámbialo por, fue un intento que me enseñó que puedo hacer diferente la próxima vez. 4. Planea tu próximo paso. Ahora que tienes claridad sobre lo aprendido, decide qué harás de manera diferente la próxima vez. El fracaso no es el final, es una señal de ajuste. Cuando empiezas a ver el fracaso no como un enemigo,
sino como un aliado, tu confianza crece y tus temores disminuyen. Cada intento, incluso los que no funcionan, te acercan más a tus objetivos. ¿Qué sería de los grandes inventores, empresarios o artistas si hubieran dejado que el fracaso los detuviera? Tú también puedes transformar el miedo al fracaso en una herramienta para alcanzar el éxito. Recuerda, el fracaso es solo un escalón hacia algo mejor. La sexta estrategia es esencial para mantenerte en el camino hacia el éxito: mantener viva la motivación. Porque seamos realistas, todos enfrentamos días difíciles en los que parece que el mundo conspira en nuestra contra, ¿verdad? En esos momentos, la motivación puede ser la chispa que te ayuda a levantarte y seguir avanzando, incluso cuando las cosas no van como esperabas. Pero aquí hay algo importante que debes saber: la motivación no siempre aparece de la nada. Es algo que puedes cultivar y mantener activo con el entorno adecuado y los estímulos correctos. Rodearte de personas inspiradoras y de energía positiva puede marcar una diferencia enorme. Porque, como dice el dicho, somos el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Si te rodeas de personas que te motivan, será mucho más fácil mantener tu energía enfocada hacia tus objetivos. Y mantenerte motivado no es tan complicado como podrías pensar. Aquí te dejo 3 pasos prácticos que puedes empezar hoy mismo. 1. Haz una lista de tus logros pasados. Piensa en todo lo que has logrado hasta ahora, desde los pequeños triunfos hasta los más grandes. Quizás completaste un proyecto difícil, aprendiste algo nuevo o superaste un reto personal. Escribe todos esos logros y léelos cuando sientas que las dudas te están ganando. Estos recordatorios son como pequeños faros de luz que te muestran de lo que eres capaz, incluso en momentos oscuros. 2. Crea una lista de reproducción motivacional. Dedica 15 minutos al día a consumir contenido que te inspire. Puede ser un video de un líder que admires, un podcast sobre superación personal o un capítulo de un libro que te motive. Este pequeño hábito puede cambiar tu estado de ánimo y recargar tu energía para enfrentar el día con una mentalidad positiva. Por ejemplo, si estás trabajando en desarrollar tu liderazgo, busca charlas de personas que han recorrido el camino antes que tú. El impacto puede ser enorme. 3. Aprende de tus modelos a seguir. Haz una lista de 5 personas que admires profesionalmente. Pueden ser figuras públicas o personas cercanas a ti, como un colega o un mentor. Investiga sus historias, identifica los hábitos que los han llevado al éxito y pregúntate cómo puedes aplicarlos en tu propia vida. Por ejemplo, si admiras a alguien por su capacidad para comunicarse con claridad, podrías empezar a practicar habilidades de oratoria o escritura persuasiva. Recuerda que la motivación es como un músculo: si no la ejercitas regularmente, puede debilitarse. Por eso, es fundamental nutrirla constantemente con acciones pequeñas pero significativas. Piensa en la motivación como el combustible que mantiene tu motor en marcha, incluso en los días en los que las cosas se complican. Sea lo que sea que hagas para mantener viva tu motivación, por pequeño que sea, da ese pequeño paso todos los días, porque cada acción que tomas refuerza tu compromiso contigo mismo y con tus sueños. Hemos llegado a la última estrategia, y esta lo resume todo: adopta hábitos consistentes. Porque, al final del día, el éxito no se trata de grandes acciones aisladas o momentos extraordinarios, sino de pequeños pasos diarios que, con el tiempo, crean resultados extraordinarios. Como bien dice Brian Tracy, primero formas tus hábitos, y luego ellos te forman a ti. Es una frase simple, pero profunda. Los hábitos que elijas desarrollar hoy serán los pilares que sostendrán tu éxito mañana. Piénsalo de esta manera: si cada día tomas un pequeño paso en la dirección correcta, imagina dónde estarás dentro de un año. La clave está en ser constante, incluso cuando no veas resultados inmediatos. Imagina que estás plantando un árbol. Al principio, parece que no pasa nada. Riegas la semilla día tras día, pero no ves un cambio visible. Sin embargo, bajo la tierra, las raíces están creciendo y fortaleciendo la base para que, en su momento, ese árbol crezca alto y fuerte. Así son los hábitos: trabajan silenciosamente hasta que un día,
de repente, los resultados son visibles y sorprendentes. Entonces, ¿cómo puedes empezar a construir hábitos consistentes hoy mismo? 1. Elige un hábito sencillo y práctico. No intentes cambiar todo a la vez. Comienza con algo pequeño pero significativo, como revisar tus metas cada mañana, escribir 3 tareas importantes del día o dedicar 10 minutos diarios a leer. Lo importante es que este hábito sea manejable y que encaje en tu rutina actual. 2. Haz un seguimiento diario. Llevar un registro de tus hábitos puede marcar una gran diferencia. Puedes usar una aplicación, un calendario o un simple cuaderno donde puedas marcar cada día que cumplas con el hábito elegido. Ver tu progreso visualmente no solo es motivador, sino que también refuerza tu compromiso. Por ejemplo, si decides meditar 5 minutos al día, cada vez que marques esa casilla estarás construyendo confianza en ti mismo. 3. Ten paciencia con los resultados. Este es el paso más difícil para muchos, aceptar que el cambio toma tiempo. Vivimos en una era de gratificación instantánea, pero los grandes logros requieren consistencia y paciencia. Recuerda que cada día que inviertes en tus hábitos es un ladrillo que colocas en la construcción de tu éxito. Mantente enfocado en el proceso, no solo en el resultado final. Así que, ¿cuál será el hábito que elijas hoy para empezar a construir ese cambio que deseas? Da ese pequeño paso, persiste, y observa cómo el éxito se convierte en algo inevitable, y confía en el poder de tus acciones diarias que te llevarán hacia tus sueños indudablemente. Ahí las tienes, 7 estrategias infalibles y prácticas basadas en los principios de Brian Tracy que pueden transformar tu vida profesional a partir de hoy mismo. Recuerda, el éxito no es suerte ni coincidencia, y no ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de aplicar estrategias, como las que te entregamos hoy, de manera constante. Así que, ¿qué estrategia pondrás en práctica hoy mismo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más contenido que te inspire a alcanzar tu máximo potencial. Nos vemos en el próximo video.